Ser breve, pero les voy a tratar de comentar algunos temas que me parecen importantes en el marco de esta conversación sobre emprendimiento. ¿Por qué hablar de espíritu emprendedor? Si uno se pregunta, ¿por qué en espíritu? Una de las primeras razones sería, hay que mirar las tendencias globales, lo que está pasando en el mundo. Algunos autores escriben y dicen, lo que está pasando en estos últimos años, en estos últimos 15 años, supera a lo que ha pasado los últimos 300 años en la historia de la humanidad. Estos mismos autores, es un japonés el que estudia esto, dicen, cuando en la historia de la humanidad se mire a lo que ha pasado entre 1970 y los 2000, puede decir los 2000 que es hasta ahora, probablemente se va a decir, en ese periodo de tiempo tan corto se produjeron los mayores cambios en la historia de la humanidad, mucho más que en la época del Renacimiento. Todos nosotros sabemos, hasta ahora era la época en la que se habían producido una serie de descubrimientos, la máquina de vapor, cambios en las artes, en las ciencias, pero ahora mucho más. Entonces, a partir de esto, uno comienza a ver cuáles son los cambios que están produciendo. Uno de los cambios más importantes es la demografía. Los países industrializados, los países occidentales, cada vez tienen menos niños. Sus poblaciones son cada vez mayores y mayores. La preocupación de estos gobiernos está en qué vamos a hacer, porque en la medida en que la población va envejeciendo, de hecho la tasa de supervivencia, digamos, o la expectativa de vida está en estos países en los 80, los 85, en los 90, pero obviamente se necesita mucho más gasto en salud, se necesita también más apoyo a las personas ancianas que comiencen a sufrir una serie de dolencias. Y por otro lado se necesita quien produzca, y en estos países del primer mundo justamente los jóvenes están desapareciendo. Las parejas jóvenes que se casan prefieren tener una mascota a tener un hijo, y esto ha ido cambiando, esto se ha producido en los últimos 30 años, y ahora resulta que efectivamente si uno camina por las calles de Alemania, en general es muy raro ver un niño. Es mucho más común en un restaurante encontrar parejas con su mascota. Hay restaurantes que dejan entrar a las mascotas, no necesariamente a los niños, porque entre comillas los niños molestan a veces más que las mascotas para ese tipo de mentalidad. Entonces, ahí hay un cambio demográfico que está comenzando a preocupar a los gobernantes de estos países, porque ellos dicen, estamos en problemas, en poco tiempo más no vamos a tener quien produzca a nivel de lo que produce un ser humano joven, pero además, ¿de dónde vamos a sacar la plata y quién nos va a ayudar a nuestros viejitos? Primera tendencia muy fuerte en el mundo. Segunda tendencia, la tecnología. La tecnología nos está cambiando absolutamente todo. No sé si ustedes han escuchado hablar sobre la nanotecnología. Esta va a ser una corriente muy fuerte que básicamente consiste en que ya se puede intervenir el átomo mismo de cualquier cuerpo material. Y entonces se puede construir cualquier cosa, se pueden construir cosas mucho más fuertes, por ejemplo, que el acero. Y en consecuencia, esto está llevando a que las materias primas en poco tiempo más van a ser cambiadas, van a ser reutilizadas, van a ser suplantadas por este tipo de producción que va a poder hacer el hombre, el ser humano, en base al conocimiento. Por lo tanto, muchos de nuestros recursos naturales que todavía tenemos, en unos años más ya van a valer muy poco. Probablemente estos son los últimos años de su vida, por ejemplo, de la energía, del petróleo. Porque reitero, hay países como Suiza, que se han puesto un número, ellos hace ya unos 15 años, hace 10 años dijeron, el 2020, nosotros como país ya no tenemos que depender de los recursos de la energía natural. Vale decir, ¿por qué? Porque todavía en ese momento probablemente va a ser mucho más escaso este recurso, obviamente va a subir su precio, pero ellos dicen ya no vamos a depender de eso porque ya vamos a haber creado energías que nos permitan suplantar este tipo de energía. Entonces, la nanotecnología, la biotecnología, ¿no? La biotecnología es otra corriente muy fuerte, y entonces la tecnología está cambiando radicalmente la manera en que las personas hacemos las cosas, absolutamente. Yo me acuerdo, no soy tan viejo como aparece de repente, pero cuando hice mi primera maestría, en 1994, recién irrumpía el Internet. ¿No es cierto? Muchos de nosotros, inclusive cuando hemos comenzado a utilizar el Internet, el correo electrónico, probablemente a fines de los 90, ¿no? En Bolivia a fines de los 90 probablemente se ha comenzado y obviamente a partir de los 90. Pero hay muchas personas, tengo un suegro muy divertido, tiene 90 años,
y él hace 10 años escribe, decidió realmente dejar de lejos su vieja máquina de escribir y tratar de aprender a escribir con una computadora. Y tuvimos que enseñarle, pero entre medio nos teníamos que morder la lengua con mis hijos, porque medio que nos queríamos reír, porque las personas mayores físicamente tenemos hasta otro tipo, yo diría, de reacciones, otro tipo de lógicas, manejar lo que le llamamos el ratón o el mouse, ¿no es cierto?, que podemos señalizar en la computadora, que rápidamente uno lo hace. Uno no podía manejar. A veces escribía algo y lo veíamos cómo hablaba con la computadora. Le decía, registre este dato, por favor, cópiese. Y le comenzaba a hablar a la computadora porque decía, esta computadora no me hace caso. De hecho, ustedes me dicen, no me hace caso, entonces, por favor, registre lo que le he dicho. Y comenzaba a hablar con la computadora. Entonces, fíjense los cambios que ha habido en poco tiempo. Algunos estudiosos dicen, por ejemplo, que los niños, en la mano, el dedo pulgar, se dice que las nuevas generaciones comienzan a tenerlo más grande. Eso es un cambio biológico pronto en la tecnología, porque mucha de la tecnología se utiliza el dedo pulgar, el teléfono celular, muchos de los juegos. Ustedes habrán visto a los niños están permanentemente jugando con los pulgares. Entonces, todo esto, a su vez, fíjense cómo la tecnología está incidiendo hasta probablemente en temas biológicos. Entonces, segundo tema, la tecnología está cambiando absolutamente y cada día va aumentando, cosa que para nosotros los educadores, fíjense, se convierte en un desafío. Esta es una de las preocupaciones. A nivel de maestría todavía no, pero a nivel del pregrado yo ya me preocupo en cómo mantener la atención de mis estudiantes, porque sé que ellos tienen otros códigos. Las nuevas generaciones manejan otros códigos, ya no manejan los códigos que nosotros manejábamos. Por ejemplo, su tipo de comunicación, justamente a partir de la tecnología, tiene que ser corta, precisa, con palabras donde probablemente no les interesa mucho la ortografía, no les interesa mucho la construcción de la frase, lo que les interesa es el mensaje directo. Están sometidos a muchos, yo diría, a muchos elementos externos que, por lo tanto, están acostumbrados a hacer más cosas a la vez de las cuales nosotros estábamos acostumbrados. Todos estos elementos, fíjense, también provenientes de la tecnología, están también incidiendo en la manera en que los estudiantes aprenden. Entonces, la tecnología es un segundo cambio muy importante. El tercer cambio muy importante es, ya lo dijeron algunos, cuando alguien dijo de una manera premonitoria, que inclusive todavía no nos asusta mucho, pero en otros países sí asusta, la única casa que tenemos está a punto de desaparecer. ¿Cuál es la única casa que tenemos los seres humanos? El planeta Tierra. Entonces, el tema de medio ambiente, el tema de sostenibilidad, es otro cambio muy fuerte que está obligando a cambiar la manera en que hacemos y en que vayamos a hacer las cosas. Y finalmente, por poner algo más, aunque son varios, todo este tema de también los cambios sociales, la irrupción de nuevos países, nuevas potencias. Por ejemplo, se habla ahora mucho de que las potencias futuras se llaman los países BRIC. BRIC, de las iniciales de Brasil, de R de Rusia, I de India y C de China, los países BRIC. Se dice que en los próximos años, a partir de 20 años, esas van a ser las potencias mundiales, los países BRIC. ¿Por qué? Porque esos países, por un lado, tienen la gente. China, 1.300 millones de personas, 1.300. Cada año en China nacen 10 millones de personas, el equivalente a Bolivia. Es como si cada año en China están naciendo una Bolivia. Entonces, el tema poblacional de China le da una potencia, además, ahora que está creciendo económicamente, imparable. La India, 900 millones de habitantes, muy cerquita. Brasil, y con Brasil, de repente nosotros. Se comienza en lo que les decía de los recursos naturales. Resulta que desde Canadá hasta Tierra del Fuego, esta parte del mundo, esta parte del planeta, nosotros somos los que tenemos la mayor cantidad de recursos naturales. De hecho, el agua. El agua cada vez más en el mundo se está volviendo un recurso escasísimo. Y los chinos, entre otras cosas, a pesar de que es un país continental, tienen mucha población, pero la tierra cultivable es muy pequeña en relación con ese tamaño. Entonces los chinos ya están mirando dónde van a poder vivir, dónde van a poder hacer, y están mirando nuestro continente. Entonces, fíjense, hay una opción a partir de, les decía, nuevos movimientos, nuevos países. África también, por supuesto, importante, pero también hay tema de
que los seres humanos estamos comenzando, fruto de la tecnología, fruto probablemente de estos temas como democracia, y fruto de que podemos acceder a muchas otras cosas, a que ya uno pueda agendar los temas por los cuales quiere de alguna manera luchar o quiere acceder. Entonces, primer elemento que está pasando en este tiempo, que los cambios son muy fuertes. Ahora, en este contexto es que uno se pregunta, ¿por qué toma tanta relevancia el espíritu emprendedor? Y fíjense, los chinos tienen una frase muy simpática. Algunos dicen, cuando el chino quiere echarle una maldición a otro, le dice, ojalá que vivas en tiempos de cambio. Ojalá que vivas en tiempos de cambio. Porque en tiempos de cambio, caracterizados por alguna de estas tendencias que les mencionaba, se nos mueve todo el piso, cambian los escenarios, cambian los paradigmas en el sentido de decir, cambian la manera en que se hacían las cosas, en que se entendían los puntos de referencia, cambian, ya nada es como antes, ya nada como antes. Lo que les decía, por ejemplo, en términos de tecnología, nosotros nos está cambiando permanentemente, reitero, como educadores, nos tenemos que preguntar, ¿cómo yo tengo también que actualizar? Y enseguida les voy a comentar y los voy a invitar a hacer una actualización a través de algo que hemos creado para emprendimiento últimamente. Pero bueno, siguiendo entonces, en este escenario tremendamente cambiante y en este escenario en que si alguien te dice ojalá que vivas en tiempos de cambio, lo único que te puede ayudar a mirar, cuando hay escenario de cambio, ¿no es cierto?, hay desafío y uno puede mirar el problema, puede mirar la amenaza, pero también puede mirar la posibilidad, también puede mirar la oportunidad, porque ambas cosas se presentan en un escenario de cambio. Y eso es intrínsecamente lo que hace un emprendedor. Eso es lo que hace intrínsecamente el espíritu emprendedor. Al respecto quiero leerles, cuando uno dice, definiremos qué es espíritu emprendedor, hay varias definiciones, hay varios abordajes, hay varias teorías. Voy a hacer utilizando entre paréntesis este libro que acabo de publicar, lo voy a estar presentando en un par de semanas. El libro se llama El espíritu emprendedor, aspectos teóricos y casos de emprendedores en Bolivia. Y justamente en alguna de las páginas, y me gusta leerlo porque a mi juicio, es una de las personas que más ha contribuido al desarrollo de la educación emprendedora, que mejor define lo que es un emprendedor. Y cuando le preguntaron, ¿qué entiende usted por emprendedor?, él decía, él se llama Jeffrey Timus. El espíritu emprendedor es la habilidad de crear y construir algo prácticamente de la nada. Es empezar, forjar, lograr y construir una empresa o una organización en vez de simplemente imaginarla o describirla. Es la capacidad para visualizar una oportunidad donde otros ven caos, contradicción y confusión. ¿Se dan cuenta de lo potente que es esta definición en los tiempos que vivimos? Una vez más, de cara a los tiempos que vivimos, donde todo se comienza a mover, todo comienza a cambiar, y uno dice, claro, ya las cosas no funcionan como siempre han funcionado. Uno puede ver la amenaza, puede ver el peligro, o con un espíritu emprendedor, más bien ver la oportunidad, ver donde otros ven el problema, el caos, ver la posibilidad. Entonces, esta definición creo que es muy importante y nos muestra, por tanto, la relevancia de en estos tiempos tratar de cultivar a partir de uno mismo el espíritu emprendedor, ¿no? Y el espíritu emprendedor está abierto al cambio, está abierto al aprendizaje, está abierto al cuestionamiento, está abierto al aprender del profesor del alumno, el alumno de su compañero. Entonces, y esto, a mi juicio, tiene justamente una conexión directa con el otro elemento que se estaba seguramente conversando acá y que titula bien en la pared de espíritu emprendedor, democracia en la escuela. Segundo tema, una vez de alguna manera contextualizado por qué es importante el espíritu emprendedor en estos tiempos de cambio, que seguramente de acá a 10 años o 20 años inclusive se van a producir muchos otros cambios, y quienes van a tener un espacio para construir, para crecer, para disfrutar, van a ser justamente quienes, los emprendedores, ¿no? Entonces, por eso un poco la visión de tomar en cuenta este tipo de situación. Pero el espíritu emprendedor, y aquí también es bueno hacer esta puntualización, no se limita solamente a la creación de empresas. El otro día en un evento alguien me preguntaba justamente